Sería un ingrato si no te adorara. Sería un ingrato si no llorara delante de ti para adorarte, para exaltarte. Aleluya. Hablar de el fin de los tiempos es hablar acerca de la venida de nuestro Señor Jesús. Desde que el mundo es mundo, hermano, el ser humano ha tenido la necesidad de saber acerca del futuro y qué misterios nos deparará el día de mañana. Llámelo a esto curiosidad, incertidumbre, vaticinio, profetizar, predecir, pronosticar, presentir, adivinar, intuir, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, hermano, los discípulos no fueron ajenos a estas curiosidades de saber el día y la hora de los tiempos finales. Cuando nosotros vemos la historia, a lo largo de la historia, hubieron muchos presagios dados por muchas personas, por muchas entidades, por muchas culturas, religiones, y hasta se ha hecho una simulación una simulación científica basándose en cuestiones matemáticas de un posible fin de los tiempos. Por cierto, en el ámbito religioso, esta cuestión de saber los tiempos finales ha traído muchos dolores y pesares, hermano, en muchas familias, a tal punto de haber vendido o regalado casas y propiedades, quedándose en la total ruina y destrucción, no solo económica, anímica, sino también una destrucción de fe. Pero, ¿qué nos dice la Escritura al respecto del tiempo final? Estudiaremos minuciosamente algunos versículos bíblicos que hacen mención a estos acontecimientos finales. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo en el capítulo 24 y versículo 36. Y dice así: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Este versículo, hermanos, se encuentra en el contexto del discurso escatológico de Jesús, donde habla sobre los eventos que precederán a su segunda venida y el fin del mundo. En el capítulo 24 de Mateo se sitúa en el contexto del templo de Jerusalén, cuando los discípulos admiraban la belleza del templo, y Jesús les profetiza, hermano, la destrucción de aquel templo, lo que lleva a los discípulos a preguntarle sobre el tiempo de estas cosas y la señal de su venida. En ese contexto, Jesús responde, hermano, las preguntas a sus discípulos sobre el futuro, enfatizando, hermano, la importancia, sobre todo, de estar preparados. El versículo 36, cuando nosotros lo estudiamos, subraya la soberanía de Dios sobre el tiempo y los eventos futuros. Jesús, al afirmar que ni Él mismo ni los ángeles conocen el día y la hora de su regreso, muestra su sumisión a la voluntad del Padre. Esto también implica, hermano, que los seres humanos no deben intentar predecir el momento de su regreso, ya que solamente Dios tiene ese conocimiento. Desde una perspectiva simbólica, el versículo puede interpretarse como un llamado a la vigilancia y a la preparación constante por parte de nosotros los creyentes. La incertidumbre, hermanos, sobre el tiempo de la venida de Cristo debe motivar a nosotros los creyentes a vivir de manera justa y a estar siempre listos para su regreso. El libro de Mateo, en el capítulo 25 y versículo 13, nos dice: velad. ¿Qué significa esto de velad? Velad significa estar atentos, velad significa estar alertas. Dice así: velad, pues porque no sabéis ni el día, escuche esto, ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
Este versículo, hermano, es un llamado constante a que nosotros como cristianos debemos estar vigilantes, hermano. Debemos estar atentos en cuanto a nuestro caminar en obediencia a Dios, ya que los misterios como el de los tiempos finales le compete exclusivamente, escúcheme esto, hermano, exclusivamente a Dios. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos en el capítulo 1 y versículo 7, dice de la siguiente manera: y él les dijo, ¿quién? El Señor Jesús a los discípulos: no os corresponde a vosotros saber los tiempos. Note eso, no corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Mire, voy a leerle en otra versión, la versión lenguaje actual dice: Jesús le respondió, solo Dios, escuche esto, solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Este versículo, hermano, nos enseña la soberanía y la sola potestad de Dios, y que solo en Él está el ejecutar este acontecimiento. Por eso, hermano, el meter nuestras narices en este asunto no es otra cosa que una absoluta soberbia del ser humano. Cuando leemos Marcos capítulo 3 y versículo 32, nuevamente nos vuelve a enfatizar aquí la escritura. Nadie sabe el día ni la hora. ¿Está escuchando, hermano, bien esto? Nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré. No lo saben ni siquiera los ángeles del cielo. Y dice, y añade el Señor Jesús a sus discípulos: es más, ni yo lo sé. Dios es el único que lo sabe. Por eso dice el Señor Jesús, y aquí hace una advertencia: tengan cuidado y estén alerta, porque no saben cuándo volveré. Esta advertencia de tengan cuidado, la advertencia en este pasaje es nuevamente, hermano, decirnos que el Padre es el único que sabe de dicho acontecimiento. Y no nos deja, una advertencia clara que tenemos que tener. ¿Qué cosa? Cuidado. ¿Cuidado de qué, hermano? Cuidado de los falsos maestros y de los supuestos profetas que vienen con sus supuestas revelaciones acerca de los tiempos finales. Y nos insta, aquí el Señor nos insta a estar, ¿qué cosa? Vigilantes. Recordemos que el mismo Señor Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 24 y versículo 11, dice que muchos falsos profetas se levantarán. O sea, que muchos falsos profetas van a venir, y ha venido, hermano, surgiendo falsos profetas en todos los tiempos, en todas las épocas, en los tiempos del Señor Jesús, en los tiempos de los apóstoles y en los siglos posteriores. Han surgido muchos falsos profetas, y lamentablemente hoy en día estamos invadidos dentro de las iglesias y de supuestas iglesias con estos falsos profetas. Y lo peor de todo, que el versículo sigue y dice: y engañarán a muchos. De ahí, de la advertencia del Señor Jesús, que tengamos mucho cuidado, que tengamos mucho, y nos insta a que tenemos que estar vigilantes, hermano. No tenemos que caer, hermano, en estas situaciones de estas falsedades acerca de supuestos profetas, supuestos hermanos, ministros de Dios, que te vienen a vaticinar o a predecir el futuro, y comienzan a dar fechas, y hermano, y comienzan a soltar cualquier cantidad de barbaridades. Recuerda, el Señor Jesús nos dijo que tenemos que tener mucho cuidado, porque muchos falsos profetas se han levantado, y lo lamentable de todo esto, hermano, es que están engañando a muchos. Ahora mire lo que dice Mateo 24:44. Por eso también vosotros, dice, estad, ¿qué cosa? Preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Nuevamente, el Señor nos enfatiza la importancia de estar atentos, hermano, de estar vigilantes, de estar preparados en nuestro caminar. Nosotros debemos de estar ocupados de cómo agradar a Dios, y no andar vaticinando, ni pronosticando, profetizando, como lamentablemente se hace hoy en día.
Sobre un supuesto fin del mundo o venida del Señor, estamos viendo cantidades de gente, hermano, que anuncian el fin de los tiempos. El apóstol Pablo ya advertía a los hermanos de Tesalónica con respecto a la venida de nuestro Señor, de supuestos profetas que habían vaticinado que la venida del Señor ya había llegado. Si esto aconteció en los tiempos de Pablo, hermano, pues hoy en día también está aconteciendo igualito, hermano. Ahora, vamos a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 del 4 en adelante. Dice así: pero con respecto, ¿qué dice? A la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, mira lo que dice Pablo, os rogamos, hermano, que no seáis sacudidos. Eso de no seáis sacudidos, ¿qué quiere decir? Que no seamos engañados, que no seamos movidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu. ¿Qué, qué quiere decir Pablo ni por espíritu? Lo que Pablo quiere decir, que no nos alarmemos, que nosotros no nos movamos fácilmente por cualquier persona que venga y te diga, el Espíritu de Dios me ha dicho, el Espíritu del Señor me ha enseñado. No, 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 hermano. No nos dejemos llevar, hermano, ni nos dejemos convencer, ni ser engañados, hermano, por estos supuestos profetas. Por eso Pablo es muy claro, dice, no os dejéis fácilmente llevar en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, dice, ni por espíritu, ni por palabra. Es que, mira, el apóstol Pablo me dijo, el Espíritu me dijo, Dios me dijo, el Señor me dijo. No, 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 hermano. Ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, dice el apóstol Pablo. Escuche esto. En el sentido de que el día del Señor ha llegado. ¿Por qué? Porque a los hermanos de Tesalónica les habían llegado esos supuestos falsos profetas y les había dicho que el día del Señor ya había llegado. Por eso Pablo tiene que dirigirse a los hermanos de Tesalónica y decirles, no, 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 no os alarméis, no seáis movidos fácilmente, no seáis engañados en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie, dice Pablo, os engañe en ninguna manera, de ninguna de las formas, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Bueno, ese es ya tema para otro costal. Hermano, Pablo es muy enfático en esto. No tenemos que ser sacudidos ni movidos fácilmente en nuestro modo de pensar. Ni nos alarmemos, ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta, dice el apóstol Pablo, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Recalca Pablo y dice que nadie os engañe en ninguna de las maneras. El problema, hermano, de muchos creyentes hoy en día es que no escudriñan la Escritura. Y al no escudriñar la Escritura, hermano, nos tragamos cualquier cuento, cualquier fábula, cualquier sueño o experiencias personales que estos pseudos profetas, hermano, utilizan para engatusar, para movernos, para manipular y para engañar, como dice la misma Escritura. Y esto, hermano, ha traído mucho dolor y pérdidas económicas, hermano, de vender incluso todas sus posesiones y bienes materiales al escuchar a estos farsantes de la fe. Muchos pseudos ministros de diferentes confesiones de fe se han aventurado, hermano, a dar pronósticos de posibles fines del mundo o venidas del Señor, malinformando y malinterpretando las Escrituras cuando es muy claro con respecto a este asunto. Pablo, hermano, nos exhorta a no prestar atención a estos falsos maestros y profetas. Bueno, a estos pseudos, ¿no? Y nos recuerda de que no debemos de movernos de nuestra fe y de nuestra convicción doctrinal. Por eso cuando nosotros leemos la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y versículo 1 dice, pero hubo también, que dice, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, que dice, herejías destructoras.
hermano. Como cristianos, usted me preguntará, ¿qué debemos de hacer entonces, hermano? Pues lo que debemos hacer es lo que dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 4 y versículo 1. ¿Qué nos dice Juan? Dice, amados, está hablando Juan, dice, no creáis a todo espíritu. ¿Qué quiere decir esto, hermano? No creáis a todo espíritu, no creáis a todo que viene en el nombre de hablar en el nombre del Espíritu Santo, que viene a hablar en el nombre del Señor o que viene a hablar en el nombre de Dios. Dice, no creáis a todo espíritu. ¿Qué dice Juan? Sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hay que probar. Si vienen en el nombre de Dios, si vienen en el nombre de Jesús, vienen en el nombre o hablan en el nombre del Espíritu Santo, tenemos que probar a ver si son de Dios. Porque dice Juan, porque muchos falsos profetas, note eso, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Como cristianos, hermano, estamos en la obligación de juzgar toda palabra y profecía de cualquiera que venga en el nombre de Dios, de Jesús o del Espíritu Santo. Como dice Juan, probad. Esto quiere decir que lo pongamos a prueba. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a poner a prueba, hermano, eso? Pues lo vamos a poner a prueba con la Escritura. Quiero recordarles, hermano, aquel acontecimiento que pasó cuando Pablo y Silas llegaron, hermano, a Berea. Dice que cuando Pablo y Silas llegaron a Berea, vieron que los hermanos de Berea eran muy nobles. Cuando Pablo y Silas llegaron a Berea, dice la Escritura, que estos, los de Berea, fueron llamados muy nobles, hermano. Más que los hermanos de Tesalónica, escuche esto. ¿Pero por qué? Porque ellos, hermano, recibieron la palabra de Dios con toda solicitud. Ellos estaban sedientos de escuchar la palabra. Estaban ellos ansiosos por escuchar la palabra. Pero el que ellos estén ansiosos o el que ellos estén, hermanos, solícitos a escuchar la palabra de Dios, hermano, eso no quería decir que ellos se iban a tragar todo lo que Pablo o que Silas les iba a decir. Miren lo que dice. Dice, porque ellos recibieron la palabra de Dios, dice, con toda solicitud. Y miren lo que hacían los hermanos de Berea, lo que hoy en día, lamentablemente, no todas, pero muchas iglesias, diría yo, no están escudriñando las Escrituras. Dice que ellos recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando, hablando de los hermanos de Berea, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas de lo que decía Pablo o de lo que decía Silas era verdad, eran así, hermano. Hoy en día, lamentablemente, todo nos lo tragamos. Si viene alguien y dice y habla una barrabasada, hermano, la gente dice amén porque no escudriña la Biblia. No podemos tragarnos todo, hermano, y no podemos decir amén a todo, hermano. Tenemos que ser como los hermanos de Berea. Tenemos que aprender a escudriñar las Escrituras. Porque ahí está la vida eterna, hermano. Porque ahí está el conocimiento de la verdad. Y dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Note eso, hermano. La Escritura de Dios es segura y es muy confiable. Cuando leemos la segunda carta de Pedro en el capítulo 1 y versículo 19, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, hermano. Esta es la palabra profética más segura, la Biblia, al cual dice Pedro, hacéis bien en estar atentos. Tenemos que leer y escudriñar con sumo cuidado, hermano.
Porque hoy en día nos están metiendo gato por liebre, porque hoy en día se está diciendo cualquier cantidad de sandeces, hermano, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, que no tienen nada que ver con los propósitos de Dios para nuestra vida. Hoy en día, hermano, estamos viendo a falsos profetas, a falsos ministros, a falsos apóstoles, a falsos pastores, hermano, introducir cualquier cantidad de herejías en los púlpitos. Y lo más lamentable de todo esto es que están engañando a mucho pueblo que no escudriña las escrituras. Eso es lo más lamentable de todo, hermano. Por eso, hermano, el escudriñar las escrituras, significa que la palabra que está escrita, que la palabra de Dios, es un fundamento sólido para nuestra fe, hermano. Que las experiencias personales que pueden traer todos estos supuestos profetas o apóstoles, como quieran llamarse, hermano, porque ellos están imponiendo más sus vivencias personales que la misma palabra de Dios, hermano. La palabra escrita de Dios es un fundamento sólido para nuestra fe, ¿no? ¿Por qué? Porque fue inspirada por el Espíritu Santo y no por la voluntad humana. Esto nos indica que las escrituras son un oráculo divino seguro, hermano, una guía fiable hasta el cumplimiento de la voluntad de Dios de los fines de los tiempos. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y versículo 15, dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, dice, estad firmes y retened, ¿qué cosa? La doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hermano, ¿nos estamos dejando guiar por la escritura o nos estamos dejando llevar por las emociones, por las experiencias personales y místicas de estas personas? ¿O estamos nosotros volviendo a las escrituras? Yo termino diciendo esto como conclusión, hermano. La escritura es clara con respecto al fin de los tiempos o la venida del Señor. Solamente el Padre sabe el día y la hora. Punto. No hay nada más que agregar en ese asunto. Por eso que cuando tú veas por ahí a alguien que dice o que te dé una fecha o que te diga cuándo va a ser la venida, ese es un farsante. Solamente el Padre sabe el día y la hora. Punto. Ni a los apóstoles, ni a nosotros, ni a los ángeles, ni mucho menos a nuestro Señor se nos ha dado el conocer los tiempos ni las épocas que el Padre, hermano, ha fijado con su propia autoridad el fin de los tiempos. No nos compete ese misterio a nosotros. Eso es de sola potestad del Padre. El día y la hora nadie lo sabe, solamente lo sabe el Padre. Tengamos cuidado, hermano, de no ser movidos ni sacudidos por cualquier viento de doctrina, ni por espíritu, que alguien venga y te diga, el espíritu me ha dicho, el espíritu me ha hablado, porque hoy en día escuchas eso, hermano, y eso sí que es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Hablar en el nombre del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo no habla, eso sí es una blasfemia, hermano. Y tenemos que tener mucho cuidado. Dice, tenemos que estar firmes en nuestra convicción de fe, dada por los apóstoles y profetas bíblicos, y no por los charlatanes o brujos que pretenden vaticinar el futuro hoy en día, hermano. No creamos a todos los que dicen tener el Espíritu de Dios. Debemos de probar, o sea, discernir si son de Dios o no. Porque muchos falsos profetas, ya lo dijo el Señor Jesús, ya lo dijo Pablo, ya lo dijo Pedro, ya lo dijo Juan, han salido al mundo. Nada más, mis amados hermanos, espero que os haya servido de edificación esta pequeña enseñanza y seamos partícipes de la palabra profética más segura, que es la Escritura, hermano. Solamente el día y la hora lo sabe Dios.
y a nosotros no nos compete ese misterio. Lo único que tenemos que hacer es vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos. Nos estaremos viendo, Dios mediante, en otra oportunidad, y simplemente decirles que el Señor los bendiga siempre. Bendiciones a todos. Sería un ingrato si no te adorara. Sería un ingrato si no llorara delante de ti para adorarte, para exaltarte.